Bienvenidos, bienvenidas, querida audiencia. Gracias por el favor de su atención en la sección de webinar que Didepa mes con mes tiene para ustedes. En esta ocasión con un tema sumamente importante que abarca el área de la salud, denominado técnicas de detección del cáncer. Y el objetivo principal de este webinar es explorar las principales técnicas de detección del cáncer con fundamentos científicos, además de implicaciones sociales y con... Bienvenidos, bienvenidas, querida audiencia. Gracias por el favor de su atención en la sección de webinar que Didepa mes con mes tiene para ustedes. En esta ocasión con un tema sumamente importante que abarca el área de la salud, denominado técnicas de detección del cáncer. Y el objetivo principal de este webinar es explorar las principales técnicas de detección del cáncer con fundamentos científicos, además de implicaciones sociales y con la finalidad de promover la conciencia y prevención, puntualizando la importancia del autocuidado. Y para hablarnos de este importante tema, contamos con la presencia de la doctora en Ciencias de la Salud, Gaudí Lisset Manzanares Leal. Bienvenida, doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y gracias por la invitación para hablar de este tema tan importante. Gracias. Me permitiré enunciar aspectos importantes del currículum de la doctora. Ella es profesora e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con el doctorado en Ciencias de la Salud, con énfasis en microbiología médica. Es maestra en Ciencias Odontológicas y cirujana dentista por la misma institución, además de ser investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores en CONACYT. Su línea principal de investigación se centra en el estudio de la microbiota humana y su relación con cáncer cervicuterino, así como en la bioprospección de bacterias con potencial en salud y medio ambiente. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales indexadas. Dirige y es asesora de proyectos de investigación y tesis de posgrado y ha impartido cursos en las áreas de microbiología médica, salud ambiental, farmacología y anatomía. Además de ser responsable técnico en asociación entre la microbiota bacteriana cervicovaginal y los genotipos de VPH presentes en mujeres con cáncer cervicuterino y citológicamente normales. De igual manera, ha realizado diversos artículos científicos y conferencias tanto nacional como internacional. Pues bien, querida audiencia, les recordamos que en la sección del chat van a poder encontrar la liga de asistencia de esta acción académica para que al término puedan descargar su constancia de participación. De igual manera, si tienen alguna duda o comentario con respecto a este tema, al finalizar la charla la doctora podrá dar respuesta a las mismas. Pues bien, doctora, para que vayamos entrando en tema. ¿Cuáles son las principales técnicas actuales para la detección temprana del cáncer y qué fundamentos científicos sustentan su efectividad? Ok. Bueno, primero, quizá sería importante decir que es la detección temprana de cáncer. Esto se refiere a que encontremos la patología en los pacientes antes de que se presente algún síntoma. Esto hace que podamos tener un mayor rango de terapéutica, o sea, que haya tratamientos mucho más efectivos y también tratamientos que sean menos fuertes para los pacientes y que tengan un mejor pronóstico. O si ya se presentó algún síntoma, que la patología sea detectada a inicios de su desarrollo. Una vez que sabemos entonces qué es la detección temprana y que va muy ligada con la prevención del cáncer, podríamos quizá hablar de 3 grandes grupos de técnicas para detectar el cáncer. El primero de ellos es a nivel poblacional, que seguramente se han dado cuenta que a veces hay campañas para hacer mastografías, para hacer detección de cáncer cervicuterino o en el caso de los hombres para detectar cáncer de próstata. Estos esquemas poblacionales se refieren a que se disponga o se ponga más bien a disposición de toda la población este nivel de técnicas para que ellos puedan acceder sin que hayan presentado ningún síntoma y entonces se pueda detectar de forma masiva, ¿no? Esto ayuda mucho en cuanto a las cifras de mortalidad, sobre todo para estos tipos de cáncer, donde en nuestro país la mortalidad más alta se da por cáncer de mama o por cáncer cervicuterino. En un segundo nivel tendríamos ya las técnicas individuales, que es cuando nosotros tenemos algún síntoma que se nos hace raro, entonces vamos a consulta médica y el médico especifica qué técnica se puede aplicar
o con qué instrumento se podría evaluar la sintomatología que se está presentando. Por ejemplo, el caso de las biopsias, ¿no? Que es algo ya muy dirigido y individualizado. O el caso ya de un ultrasonido en cuanto a mama o a la detección de sangre en heces para el cáncer colorectal, etcétera. Y en un tercer nivel tendríamos aquellas técnicas que ya son súper modernas, que son muy especializadas y que se dirigen más a esto que se llama ahora medicina especializada o medicina dirigida hacia las particularidades de una persona, donde se detectan a nivel molecular la presencia, por ejemplo, de algún elemento genético que podría decirnos que tenemos riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer. Entonces, en estos tres grandes rubros es como podríamos ubicar las técnicas actuales para la detección del cáncer. Ok, muy bien, doctora. En la etapa 1, por ejemplo, yo quisiera saber, antes de ir con mi médico, si me puedo hacer algunos estudios previos para la detección. ¿Puedo acudir a algún laboratorio y pedir algún tipo de estudios o tengo que esperar hasta que el doctor me los dice? Eso depende de el tipo de patología que se esté desarrollando. Por ejemplo, para estas patologías que como mencionaba, están muy presentes en nuestra población, como el cáncer de mama o el cervicuterino, los laboratorios tienen paquetes especializados para poder hacer la detección sin la necesidad quizá de una orden médica, ¿no? Entonces nosotros podemos ir de forma preventiva, hacernos nuestro estudio y después ya ir a la consulta para que nos evalúen el estudio. La interpretación. Ajá, para que lo interpreten. Sin embargo, para otro tipo de patologías que quizá no son tan frecuentes, que no hay técnicas tan específicas para detectarlas, se necesita primero la parte individualizada de ir con el médico y entonces que el médico nos dé la orden para saber qué estudio vamos a realizar. Claro, y como bien dice, también regresar con él para la interpretación. Claro, para la interpretación. Son valores que no conocemos y no nos vayamos a adelantar a algún resultado. Exactamente, así es. Doctora, ¿cómo influyen las desigualdades sociales y económicas en el acceso a las técnicas de detección del cáncer en distintas poblaciones? Bueno, yo creo que ese es un tema súper importante y sobre todo en un país como el nuestro, donde hay tanta desigualdad social. Podemos hablar, yo creo, que de algunos elementos en específicos. O sea, la parte socioeconómica, donde si las personas no tienen acceso a un servicio de salud, a pagar ese servicio de salud, incluso a trasladarse para poder tener ese acceso al servicio de salud, la verdad es que sí impacta de forma significativa en la detección. Si hablamos, por ejemplo, a nivel de educación, también impacta, puesto que muchas personas quizá podrían no tener la conciencia de ir a hacerse estudios preventivos, de revisar si tienen algún síntoma o algún signo, y eso se debe en gran parte a que quizá las campañas no llegan a todos lados, ¿no? Las campañas de prevención, al nivel educativo que solemos tener, a los mitos que se suelen crear alrededor de las enfermedades, y eso también impacta. Y por ejemplo, si hablamos en género, en aspectos de género, también es importantísimo porque hay todavía poblaciones donde algunas mujeres no pueden tener acceso a consulta ginecológica, ¿no? Ellas solitas. Entonces, el cáncer cervicuterino, por ejemplo, que está en nuestro país, es el segundo lugar en mortalidad en mujeres. Se debe en gran parte a que se detecta cuando ya está localmente avanzado. Cuando es una enfermedad que si se detecta a tiempo, tiene un pronóstico muy bueno, muy favorable para las personas. Pero, ¿qué pasa? Que si es una mujer que vive en una situación rural, que tiene baja educación y que tiene bajo acceso al sistema de salud, pues se va a detectar cuando ya hay signos y síntomas, quiere decir que ya está avanzado. Claro. Entonces, sí, el impacto social es importantísimo y creo que todos los aspectos o los mayores aspectos de las leyes y de los elementos que tenga la salud pública para introducirse en esta parte social, me parece que son indispensables para disminuir los índices de cáncer. Claro, doctor, y como bien dice también la parte cultural, pues en los hombres también, ¿no? Ese rechazo de que no
hombre con cáncer de mama. Uh-huh, y ya exacto. se está haciendo la exploración también para ellos. Sí. O que se resisten a una exploración de próstata porque como no me lo permite mi educación, y pues soy muy hombre. Cuando un estudio de este tipo, pues también les puede salvar la vida. Sí, exacto. Ok, doctora. ¿Qué papel puede desempeñar la educación superior en la promoción del autocuidado y la prevención del cáncer entre la comunidad universitaria? Pues justo también implicaría esta parte educativa y cultural, ¿no? O sea, nosotros como docentes llegamos a nuestro salón e impartimos una asignatura, pero también somos responsables de crear ciertos hábitos y ciertos valores en nuestros estudiantes. Y uno de ellos me parece que debería ser el autocuidado, el que los estudiantes puedan evaluar qué factores de riesgo pueden tener a su alrededor para poder mejorar su salud. Y también en cuanto a la educación para que los alumnos puedan pensar y confiar más en la ciencia, en lo que la ciencia dice, ¿no? Que crear nosotros alumnos con pensamiento crítico que puedan diferir entre una opinión y un hecho verdadero y entonces poder incidir de esa forma en cuanto al autocuidado. Ok, doctora. ¿Qué evidencias científicas respaldan la relación entre el autocuidado y la reducción del riesgo a desarrollar ciertos tipos de cáncer? Bueno, eso yo creo que es de los factores que más se han estudiado, el autocuidado. Cuando hablamos, por ejemplo, de dejar de fumar, ¿no? Estamos hablando de quitar un factor de riesgo para que se desarrolle algún tipo de cáncer. Y, por ejemplo, el tabaquismo actúa a nivel de cáncer de vejiga, de cáncer de pulmón, de esófago, oral, etcétera. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de que, por ejemplo, en la medicina personalizada detectamos a nivel genético que haya algún elemento que nos dice que tenemos riesgo de que se desarrolle un cáncer, también debemos de ver todos los factores que están a nuestro alrededor, qué hacemos en nuestra vida diaria, cuáles son nuestros hábitos saludables o no saludables que podrían ejercer todavía un mayor riesgo para que se desarrolle ese cáncer. Entonces, a nivel científico, la evidencia es clarísima y es significativa respecto a que nuestro autocuidado impacta enormemente en cuanto al desarrollo del cáncer. Gracias, doctora. Como menciona la parte genética, si podemos, bueno, si ya tenemos algún familiar que está diagnosticado con algún tipo de cáncer, nosotros como familiares cercanos, ¿cuántas generaciones o hasta qué amplitud de nuestro árbol genealógico tendríamos que realizarnos estudios preventivos? Es que eso también depende o sea, eso depende del tipo de cáncer y depende de cuál es la línea generacional que se está siguiendo. Si se tendría que evaluar directamente quizá con algún genetista o con alguien especializado en el área para definirlo. Pero sí es importante saber que si en nuestra familia ya hay presencia de algún tipo de cáncer por generaciones, debemos de tener el autocuidado de hacernos nuestras revisiones oportunas y darle seguimiento a nuestra salud en ese sentido. Gracias. Igual como mencionaba que, pues, por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo son factores de riesgo, pues es en todos, ¿no? También mencionan el, pues, tener una alimentación sana, hacer ejercicio, dormir, pues, al menos una cantidad de horas considerable. ¿Qué otra recomendación nos podría usted dar para mejorar estos niveles? Ok. Hay un aspecto, y justo es el aspecto que yo abordo en mis investigaciones, que es la microbiota o el microbioma que tenemos en nuestro organismo, que le ponemos poca atención, pero realmente ejerce mucha influencia en nuestra salud. Por ejemplo, en el caso de cáncer colorectal, el cambio de microorganismos que ocurren en nuestro intestino pueden hacer que se produzcan ciertas sustancias que aumenten el riesgo de desarrollar cáncer. O a nivel gástrico, el Helicobacter pylori, que es una bacteria carcinogénica ya determinada, pues también es un factor de riesgo para que se desarrolle el cáncer. Entonces, uno de los aspectos sería tratar de mantener nuestra microbiota saludable. ¿Y eso cómo lo hacemos?
no consumiendo antibióticos, por ejemplo, sin receta médica o sin que sea necesario. Influye también los aspectos higiénicos, ¿no? El exceso de higiene puede eliminar algunos de nuestros microorganismos, entonces también necesitamos como un equilibrio en ese sentido. Por ejemplo, las duchas vaginales que están contraindicadas totalmente, que cambian la microbiota y hacen que, por ejemplo, el virus del papiloma humano pueda infectarnos de forma más fácil respecto a quienes no usan duchas vaginales. Entonces, cuidar nuestra microbiota me parece que es un punto importante y al que no le tomamos mucho en cuenta, como al tabaquismo o a dejar de beber o a hacer deporte, que finalmente todo eso también impacta el nivel de la microbiota. Aunque es que sí, efectivamente el término microbiota como que apenas se está hablando de él. Decíamos, bueno, que no se supone que era un general o estaba ya en nuestro organismo, no. Al menos he escuchado pues de probióticos, posbióticos, prebióticos. Entonces, bueno, eso uno se imagina que solamente impactan a nivel gástrico, pero entonces influyen en todo el organismo. En todo el organismo. O sea, un desequilibrio en la microbiota de nuestra piel puede darnos también un riesgo de cáncer de piel, ¿no? O a nivel oral, a nivel cervicuterino, etcétera. O sea, la microbiota se está viendo que tiene una gran influencia a nivel del desarrollo de distintas patologías, no solo del cáncer. Claro, y también mencionaba el uso de los antibióticos. Una gripa, pues ya vamos por antibiótico. Una infección al estómago, un antibiótico. Y si no nos damos cuenta hasta dónde estamos impactando, no solamente a la bacteria que nos está enfermando, sino o hay pacientes a los que les dan antibiótico por cierto periodo, no se lo terminan porque ya se sienten bien y lo guardan, ¿no? Y luego se vuelven a sentir mal y se toman eso que les sobró. Entonces, ese tipo de acciones ya no son de autocuidado, ya no son de prevención, al contrario, nos están afectando. Y aparte hace resistencia, ¿no? Resistencia a los antibióticos. Sí. Muy bien, doctora. ¿Cómo podemos integrar el conocimiento sobre la detección temprana del cáncer en los planes de estudio universitarios sin importar la disciplina académica? Ok, ahí, no sé, tal vez hasta parecería que se juega como con esta idea de que en todas las disciplinas tengamos algo médico, ¿no? Para poder entender el autocuidado y esta parte del desarrollo del cáncer y de otras enfermedades. A mí me parece que más bien tendría que ir un aspecto como transversal, como multidisciplinario, en el que cada plan de estudios, cada área de estudios tenga una materia por lo menos o una asignatura en la que se hable no de salud como tal, sino de elementos que pueden involucrar a la salud, ¿no? Quizá como en arquitectura, la creación de estructuras que promuevan la salud mental, la salud física, etc. No sé si eso exista en los planes de estudio, o quizá, no sé, en ciencias de la comunicación, algún área que hable directamente de cómo generar información para la población en cuanto a salud, ¿no? Cómo puede llegar más fácil. Me parece que si lo hacemos de forma directa en cuanto a, o específica en cuanto a la prevención del cáncer, estaría muy limitado. Más bien yo creo que se debería de hacer algo para generar en cualquier disciplina la idea de que todos tenemos alguna incidencia en la salud y en la enfermedad de la población. A veces por ahí tendría que ir. ¿Sería más bien también como hacer campañas? Podría ser también hacer campañas. Ya existen campañas sobre todo en la universidad, de servicios de salud, pero yo creo que mi idea va más como en crear conciencia de acuerdo a la disciplina, de cómo esa disciplina actúa sobre la población, ¿no? Hay algo que se llama salud ambiental, ¿no? Que es cómo todo el medio ambiente, como todo lo que nos rodea, impacta en nuestra salud. Entonces, hablar de cómo impacta las ciencias políticas en la salud, cómo impacta el derecho, cómo impacta la arquitectura, etcétera, me parece que sería la forma en la que podríamos abordar
este tema de manera indirecta, involucrando toda la parte de salud. Y aparte, al ser un tema transversal, pues vaya, varias disciplinas se pueden sumar y hacer un programa ya más completo. Y como dice usted, buscar el acceso a las comunidades que aún no lo tienen. Doctora, ¿qué estrategias de comunicación científica son más eficaces para sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de los chequeos preventivos y el autocuidado? Yo lo que veo con esta nueva generación de estudiantes es que les impactan los conocimientos rápidos y precisos, ¿no? Entonces, quizá, por supuesto, las redes sociales, que eso es innegable, que actualmente tienen un punto muy importante en cuanto a la educación. Usamos mucho para eso. Entonces, esta forma de crear videos como muy rápidos, que den la información precisa, que digan el porqué de las cosas, me parece que podría ser una buena forma de generar información adecuada y de que llegue a quien debe de llegar. Otra cosa, creo que cuando tenemos información con nuestros pares, confiamos más, creemos más, nos interesa más. O sea, quizás hacer algunas campañas directamente de alumnos para alumnos, o de estudiantes con estudiantes, para que el mensaje sea más claro y más efectivo. Yo creo que algo así podría ser. Sí, excelente, doctora. Con respecto a su experiencia con el uso de las redes sociales, ahora bien inteligencia artificial y San Google, ¿cómo sería esta comunicación con nuestros alumnos? Pues yo creo que podría ser, por ejemplo, este tipo de actividades, ¿no? Un webinar donde ellos en cualquier lado donde estén pueden acceder y escucharlo. De acuerdo con mi experiencia, los podcasts les gustan mucho. Yo en mis clases los pongo a veces de tareas hacerles algo, a ponerse a hacer algún podcast y escucharlo entre ellos. Eso ha ayudado con algunos temas y probablemente también ayudaría en este aspecto de la salud y del autocuidado. Sobre todo creo que lo más importante es que generemos en ellos esta capacidad de que sean críticos con la información, ¿no? Sí, iba más que nada enfocada porque ya ve que, bueno, antes poníamos Google, tengo una ronchita, me salió una bolita y te decía cáncer. Y ya te asustabas, ahora sí ya ibas al médico, no era un absceso. Entonces ya te relajaba. Pero ahora con la inteligencia artificial, pues ya dan todo el prompt con todos los síntomas y les arroja el diagnóstico. Y ya, ok, no es cáncer, esto es algo. Pero si tiene algún detalle, obviamente no es un médico, pero los chicos se están yendo mucho por la inteligencia artificial. Entonces, ahí, ¿cómo podemos velarla o cómo les vamos a decir esto sí, esto no? Eso es súper complejo. Es muy complejo. Y no solo pasa con los estudiantes, pasa con toda la población, ¿no? Ya, por ejemplo, con ChatGPT, que ya nos responde absolutamente todo, y la verdad es que es bastante preciso. Depende de cómo le preguntemos y de qué le preguntemos. Me parece una buena herramienta, pero necesitaríamos justamente eso, tener pensamiento crítico para poder descartar lo que es adecuado y no es adecuado en cuanto a lo que nos dice la inteligencia. Sí. Y conforme lo que nos arroje, siempre acudir con un experto en salud, por supuesto. Porque pues vaya. Sí, claro. Somos individuales y cada síntoma nos puede arrojar. Sí, finalmente ChatGPT no nos va a hacer una cirugía, ¿no? Entonces, sí necesitamos, por supuesto, la parte profesional humana, y ChatGPT o la inteligencia artificial en general nos puede ayudar mucho para quitarnos incluso cierto nivel de ansiedad, pero finalmente quien toma la decisión, quien sabe, quien tiene la experiencia, etcétera, de forma individual, es el personal médico. Ok, doctora, muchas gracias. Ahora bien, ¿cómo podemos abordar desde la docencia universitaria los mitos y desinformación relacionados con el cáncer y su prevención? Yo creo que en eso nos entrenamos un poco ahora que fue la pandemia de COVID, ¿no? Me parece que es como parte de la naturaleza humana que cuando no conocemos algo, cuando tenemos incertidumbre de algo, cuando tenemos miedo, surgen estos mitos, estas ideas que están un poco alejadas de la realidad. Entonces,
como parte de la docencia o como parte de una persona que es profesionista en algún área, me parece que nos compete eliminar estos mitos primero desde la empatía, ¿no? No corregir de inmediatamente, por ejemplo, a los alumnos, sino explicar, escuchar, explicar y analizar de dónde vienen esos elementos míticos y aplicar la parte científica, hacer que nuestros alumnos puedan analizar cuando algo es un hecho, cuando no es un hecho y cuando solamente se está dando una opinión sobre algún elemento. Y esta parte de guiarlos hacia analizar la información que tienen es creo que lo que nos correspondería a nosotros. Muy bien, doctora. La medicina tradicional, naturista, ¿qué tan benéfica es para las situaciones para prevenir el cáncer o para disminuir los efectos secundarios de los tratamientos? La medicina tradicional es que depende de qué enfoque la veamos, ¿no? O sea, a veces cuando queremos usar medicina tradicional, algunos pacientes dejan la medicina con base científica para seguir ese otro esquema y entonces se pierde alguna de las dos áreas que podrían ayudar efectivamente para tratar el padecimiento. Entonces ahí me parece que tendría que hablar un experto en medicina tradicional para ver cómo incide. Yo creo que en algún punto podría ayudar en cuanto a la parte emocional, ¿no? Que eso también es muy importante, por ejemplo, incluso para nuestro sistema inmunológico, que a nivel emocional estemos bien, y eso puede ayudar. Sé poco de la medicina tradicional en cuanto a los efectos que podría llegar a tener. Lo que yo creo es que primero sigan su tratamiento como se los indique el médico, y quizá si hay algo que pueda hacer la medicina tradicional, su propio médico los podría guiar hacia eso. Pues muy bien, doctora, si nos pudiera regalar alguna conclusión o bien si gusta ampliarnos algo más sobre este tema. Sí, yo creo que para este tema, justo como hablábamos al principio, la detección temprana y oportuna del cáncer es un tema de justicia social, es un tema que involucra evidentemente a los distintos niveles socioeconómicos que tenemos y que debería ser parte muy importante de todo el esquema de salud pública de nuestro país para poder disminuir la incidencia y la prevalencia de los distintos tipos de cáncer que tenemos. Y en cuanto a la población, en cuanto a esta unión entre la medicina y lo que nosotros podemos hacer como población, me gustaría recalcar que la medicina por sí sola no puede hacer todo el esfuerzo para disminuir la presencia de esta enfermedad en la población, sino que también depende de nosotros como individuos el poder ayudar a que quizá no se desarrolle teniendo buenos hábitos y teniendo esta cultura de la prevención, ir a nuestros chequeos, tener la cultura de vacunarnos, por ejemplo. Está la vacuna de VPH que esperamos que sea bastante benéfica para el cáncer cervicuterino. Nuestros hábitos, nuestra educación, tratar de informarnos y tratar de ser muy críticos con lo que leemos, con la información que nos llega a nosotros. Gracias. Con respecto a los chequeos preventivos, ¿cuánto es el tiempo que se recomienda? ¿Cada 6, cada año? Cada año deberíamos de hacer como algún chequeo general o por lo menos ir a nuestra consulta médica general para que nos evalúen en todos los aspectos que tenemos, porque a veces hay elementos que nosotros solitos no podemos detectar, pero los médicos sí lo pueden observar claramente. Entonces, por lo menos una vez al año tener ese hábito de ir a consulta médica y creer en las vacunas también. Eso es importantísimo, que también cuando la pandemia de COVID aprendimos mucho sobre prevención y sobre cómo funcionan las vacunas y cómo nos ayudan a evitar las enfermedades. Ese tipo de elementos me parece que son bien importantes. Y
tener en nuestra mente la idea de que nos da miedo que se genere alguna enfermedad, nos da miedo ir al médico, pero es peor no ir por las consecuencias que eso va. Claro, y como bien menciona, el prevenir nos puede ayudar y pues tenemos un porcentaje de recuperación mayor al que ya cuando nos lo detectaron y ya está en una etapa muy avanzada. Exacto. Hay que recordar a la audiencia que el cáncer no duele en, al parecer, ninguno de sus diferentes variantes, solo cuando ya está sumamente avanzado o ya ha invadido otros órganos. Entonces, por eso la importancia de pues prevenir y de estar haciéndonos estos chequeos médicos, como bien nos lo comenta la doctora. ¿Algo más que quisiera agregar, doctor? Pues eso, que tengan solo que confíen en la ciencia y que confíen en su médico, ¿no?, de cabecera para poder llevar su salud siempre, toda su vida. Ok, pues muchísimas gracias. Pues nuevamente agradecemos la presencia de la doctora en Ciencias de la Salud, Gaudí Lisset Manzanares Leal, por esta formativa charla, este tema tan importante y pues como bien hemos platicado, hacer conciencia sobre la prevención de nuestra salud. Muchas gracias, doctora. Gracias. También, querida audiencia, les recordamos que en Videpa aún estamos trabajando el programa de capacitación 2025 que concluye hasta el mes de diciembre. Por si alguno de ustedes tiene algún tema de interés que quisiera capacitarse, todavía pueden acceder a él o bien acercarse a sus autoridades académicas para informarse sobre los cursos que aún están disponibles. Y de igual manera, octubre es todavía una jornada de tutoría y hay cursos especializados en este tema para que puedan acudir a ellos. Recuerden que Videpa es formación, Videpa es capacitación, patria, ciencia y trabajo. Hasta la próxima.